Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Actualizando el Medio, el programa oficial de Radio F5. Y como siempre estamos con nuestro panel de especialistas. Hoy lamentamos la no presencia de nuestra querida Tami, pero le mandamos muchos saludos. Pero nos encontramos con el resto de nuestro panel. Ariel, ¿cómo estás? Gracias, Vane. Bien, ¿y tú? Muy bien, en verdad un poquito congestionada por la primavera, la maldita primavera, pero todo bien. Ariel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Uno de los procesos para mí más emocionantes de un proceso electoral, que son las campañas televisivas. El 25 de septiembre comenzaron las campañas televisivas por el apruebo y el rechazo, tomando de forma histórica 2 lapsos en televisión. Excelente. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Vane, muy bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy, Gaby? Hoy vamos a hablar sobre el proyecto del voto adelantado. ¿En qué está el proceso? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué va a pasar finalmente con las personas que tienen COVID o aquellas personas que no pueden ir simplemente a votar en el plebiscito del 25 de octubre? Excelente. Y Magis, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy también? Hola, Vane, yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Y bueno, hoy día vamos a convocar el trágico momento en el que Carabineros arrojó a un joven de 16 años hacia el río Mapocho. Efectivamente, como ya escuchaban, con nuestro querido panel de especialistas, hoy vamos a tocar 3 temas bastante importantes y en realidad bastante relacionados con lo que significa todo octubre. Para eso, como les decíamos, vamos a estar hablando de estos 3 temas principales y vamos a partir en primera instancia, para ya no perder más tiempo, con directamente la franja electoral que hemos estado viendo estas noches. Chicos, ¿lo han visto todos ustedes durante las noches en la franja o se han perdido alguna? ¿Han podido soportar ver la del aprobado y la del rechazo? Sí, pero no la he visto todas. Pero generalmente se repiten. Las que no veo tanto son las que están en la mañana. Porque, como decía en mi introducción, extraordinariamente hay una franja un cuarto para las 1 de la tarde y también una franja un cuarto para las 9, antes de las noticias, que duran 15 minutos cada una, pero dejan bastante que desear. Por lo menos por mi parte, dejan bastante que desear. Gaby, por tu parte, ¿la has podido ver tú? Yo he visto las de la noche también porque como empiezan casi al mismo tiempo que las noticias, entonces al momento que me pongo a ver las noticias sale ahí la franja. La de la mañana no la he visto, pero he visto algunas repeticiones a través de YouTube. Y ahí he estado viendo cuáles son las propuestas. ¿Y tú, Magis, la has podido ver todas? ¿Cómo has sentido lo que significa ver este tipo de contenido? Miren, yo la verdad les he dicho antes, creo que no veo tele. De hecho, dispongo de una tele en mi casa y usualmente la ocupa mi abueli porque, bueno, es de ella. Y la verdad es que me metí a YouTube para ver las franjas y claro, como bien dice Ariel, se repiten, así que algunos ya no las veía. Terminé viendo como 4 y de hecho les comenté en el grupo de Radio F5 que me costaba mucho terminar de ver las de rechazo, específicamente por tantas premisas, siento yo como poco, o sea, erradas, creo que es la palabra correcta. Así que se me hizo un poco difícil, la verdad. Te creo, sí. Por mi parte igual, no la he visto todas las noches porque he estado con hartos cositas para la U. Pero claro, las que he visto me las he tenido que tragar algunas, otras... Bueno, indiferente de eso. Partamos con como una especie de análisis, Gaby. ¿Tú cómo has sentido esta franja? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? ¿Qué tal te parecen los argumentos que se plantean no solo desde una postura, sino de ambas? Bueno, así como en primer lugar, una visión personal que creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención fueron las franjas de los evangélicos por el rechazo. Creo que fue uno de los puntos que más como que me dejó como que siento que no se debieran meter temas religiosos con los temas políticos, eso en primer lugar. Y a modo más general, como una visión más desde afuera, cuando estaba estudiando para este programa, me metí a ver una entrevista que le hicieron a Gonzalo Müller, que es el director del Centro de Políticas Públicas de la UDB, como para ver qué opinaba él al respecto, como desde la visión de un experto.
y encontré bastante acertado un comentario que hizo respecto a ambas posiciones, digamos, tanto rechazo como apruebo, y es que sentía que no era tan educativa la franja. Y le encontré bastante razón, o sea, habían muchas que eran solo como, él mismo decía, que casi era una publicidad. Voy a dar el ejemplo del rechazo, que hay una que es como rechazo, 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 rechazo. Y esa es como todo el video, toda la publicidad que se le hace. Entonces, claro, siento que falta un poquito más de contenido educativo. Obviamente hay algunas que sí lo cumplen y que sí te explican como, sobre todo las de convención constitucional y convención mixta. Ahí te dicen como, mira, convención mixta por tal cosa, convención constitucional por tal cosa. Entonces, creo que como que me acerco un poco a esa visión. Creo que faltó un poco más de contenido educativo, el por qué finalmente yo tengo que votar rechazo o tengo que votar apruebo. Eso es como a nivel general. Sí, la verdad es que concuerdo bastante con tu visión. Lo personal me llama mucho la atención la franja en la parte que sale el Partido Republicano. No sé si siquiera se han dado cuenta, pero porque ustedes saben que finalmente aparecer en la televisión cuesta mucho, tienen que pagar mucho para un segundo, no tengo entendido exactamente cuánto cuesta, pero es bastante. Y para esto el Partido Republicano, digamos representado por Kast, tiene un segundo o quizá 1.5 máximo. Lo único que aparece en la parte del rechazo es como un destello de Partido Republicano con el escudito del Capitán América. Y me llama bastante la atención también el intento de presencia que están haciendo algunos diputados, como por ejemplo el diputado Pepe Out, que para la parte del apruebo, claro, él se muestra a favor del apruebo, pero en algunos casos solo muestra su cara. En el fondo, como a mí me hace mucho ruido, como teniendo en mente que se aproximan las parlamentarias, entonces como que me deja ahí. Tú, Ariel, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has recibido? Bueno, hay harto que discutir. Uy, me escucho 2 veces, pero... Detalle. No sé de quién me escucho 2 veces. De la Vane. Ya, me voy a silenciar para que el Ariel pueda hablar bien. Yeah. Bueno, hay harto que conversar en esto. Creo que tocaron muchos puntos importantes, por ejemplo, que decía la Gaby, el tema de lo educativo respecto a una franja televisiva, porque también hay que pensar para quién está pensada la franja televisiva. La Maya lo dijo, la que ve televisión en su casa es su abuelita. De nosotros, ¿quién ve televisión? Como decir, voy a ver la teleserie o voy a ver las noticias de Canal 13, a sentarme a ver las noticias. Y si es que no tomamos once con nuestra familia, lo más posible es que no lo hagamos. Entonces, nosotros, el sector joven, está centrado para redes sociales. Y creo que para tirarle, hemos criticado bastante el rechazo, pero para criticar la del apruebo, sobre todo la que Chile decía, que es la franja del Frente Amplio. Es muy de redes sociales. El tema de las manifestaciones, que la primera línea, que el futuro de no sé qué. Eso funciona con los jóvenes. Pero a un adulto que vandaliza las manifestaciones sociales, no le va a convencer eso. No le va a convencer de votar a prueba, porque la gente que va a manifestarse, el voto ya lo tienes ganado. Aquí hemos discutido mucho, hemos mostrado cifras, que el apruebo lo tiene. Esta es una carrera que corre solo. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Vean la encuesta Criteria, que un 79% de la gente vota a prueba. Y la encuesta Criteria es una encuesta que está bastante segmentada. Así que aquí hay datos. Entonces tú tienes que buscar el otro porcentaje que está al medio. Entonces creo que la franja de la prueba se queda bastante corto con eso. Y respecto a lo de la Convención Mixta Constitucional, hay un gran problema con la del rechazo, que dice, llamemos a Convención Constitucional, pero sobre todo la UDI, que dice, esta franja no tiene políticos, pero llamamos a Convención Mixta a votar. Cuando están los políticos participando. Seamos consecuentes. Por ejemplo, el Partido Republicano está en la parte de Convención Constitucional. Y el Partido Republicano hace el llamado a votar Convención Constitucional. Y me hace mucho sentido, incluso generó mucha polémica el primer día. ¿Por qué? Porque no tiene representación en el Congreso. Entonces, Convención Constitucional, 100% de personas representadas, es un partido político, puede generar lista, puede tirar con sus constituyentes. Entonces,
me hace mucho sentido. O por ejemplo, Renovación Nacional, que se muestra también partidario por el apruebo y también partidario por el rechazo. Y aquí hay un tema de unión, que es lo que pasó con el tema de las primarias. Por ejemplo, lo que decía Lavane, Pepe Auto no puede ir solo. Un diputado no puede ir solo. Reina Linco tiene 0,44 segundos. 0,44 segundos. Solo alcanza a colocar un frame que dice la franja de 0,44 segundos.cl. Entonces eso demuestra desunión completa. O el mismo Frente Amplio. El Partido Humanista se salió del Frente Amplio y tiene su espacio en la franja, con una franja que para mí es desastrosa. Es la peor de todas, que es la de Pamela Giles. Como realmente tomó todo lo que es popular y lo colocó en una franja. E incluso lo encuentro hasta falta de respeto por muchas cosas, pero no lo voy a tocar aquí porque me estoy extendiendo mucho. Entonces, como por ese lado, siento que la desunión de la oposición hace que sea una franja totalmente desordenada. Muy, muy desordenada. Teniendo el tema de Renovación Nacional, que el Chile Decida, que solamente que Chile Decida, lo único que me gusta mucho es que es Chile Digno, que es el comando del Partido Progresista y el Partido Comunista, que se lo entregaron completamente a organizaciones sociales, y las organizaciones sociales se están poniendo la 10, con una de mis favoritas, que es la de Gustavo Gatica, que siento que apela a la emotividad, pero al mismo tiempo te convence de querer votar, y las de la Convergencia Progresista, que es el Partido Socialista y el PPD, que sí, ellos tienen años de circo y se nota. Se nota que tienen años de franjas televisivas que explican, que te hacen un sentido de decir, sí, vamos a votar, a diferencia del Frente Amplio, que es muy de redes sociales. Es una campaña muy de redes sociales en televisión. Así que para mí, creo que el apruebo se está ofreciendo una oportunidad gigante, sobre todo de cara a las presidenciales, porque el plebiscito ya lo tiene ganado. Ay, sí. Sí, interesante lo que comenta Ariel, como los recursos que han utilizado finalmente cada campaña por cada lado. Muy controversial fue esto cuando yo no lo tuve muy claro porque no pude ver esa franja, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero fue una que hablaban sobre Dios, como que Dios votaba rechazo y los de la prueba era como diablo. No entendí bien esa controversia, solo vi memes. Me salté ese día la franja. Pero claro, hace referencia a los recursos audiovisuales y el material que están usando por cada lado de las campañas. También hizo mucha resonancia la figura de Felipe Camiroaga, en donde el hermano igual salió hablando al respecto al tema. Y bueno, eso, en realidad ahora quiero saber más la opinión de la Maíz. Maíz, ¿tú cómo recibiste la campaña? ¿Y cómo digieres esto finalmente? Creo que... Ahí me escucho. Lo siento, me voy a silenciar. Yeah. Sorry, Vane. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen tanto Ariel como Gabriela, sobre todo la parte de que es como más que nada muy publicitario. Como bien dijo Ariel en un momento, apelan mucho a las emociones. Y creo que eso es igual erróneo, dejan de mucho de lado lo que es lo educativo, lo que realmente convoca tanto el rechazo como el apruebo, con convención constituyente, convención mixta. Entonces siento que es muy carente de materia como para poder decir, sí, tú tienes que votar por esto. Las razones básicas y qué significa al fin y al cabo. Como bien dijo el Ariel, la televisión la ve cierto tipo de gente, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere representar y el mensaje que uno quiere entregar. Por otro lado, me gustaría hablar respecto a una materia que, es algo muy pequeñito, que es del rechazo, y es que dentro de sus fundamentos principales para votar rechazo está lo de la propiedad privada, que es que se les quitaría el derecho de la propiedad privada cuando eso no es así. De hecho, en el artículo 135, introducido por la ley 21.200, dice que la nueva constitución tiene como límite el respeto de la propiedad privada, dada la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fue ratificada por Chile en 1990. Esta consagra este derecho como un derecho que dice que no es un derecho absoluto, pero puede ser sujeto a privaciones, limitaciones o restricciones. No es un derecho absoluto,
puede ser sujeto a privaciones, limitaciones o restricciones, pero deben estar establecidas en la ley. Entonces, no significa que les van a quitar algo. Así que eso es lo que quería atribuir más que nada. La verdad siento que los chiques dijeron todo, y tú también, Vane. Me sumo a sus palabras. Para complementar lo que dice la Maya, más que, por ejemplo, la Maya leíste un artículo de la Constitución, si no me equivoco. Sí. Sí, pero la Constitución la vamos a cambiar, ¿ya? Ahí, partiendo por ahí. Sin embargo, estamos en unos tiempos donde la pérdida de la propiedad privada ya no va. ¿Que es posible que suceda? Sí, pero jamás va a suceder, porque recordar que esto tiene un quórum de aprobación de 2/3 igual. Usted va a ir a las urnas, va a decir, vamos a escoger a estas ciertas personas, y ellos nos van a representar, que eso significa que es un 100% escogido por ciudadanía, un 50% de parlamentarios y el otro 50% escogido por la ciudadanía. Así que para algo que no está haciendo en la franja, lo estamos haciendo acá, explicando estos dos conceptos. Entonces ellos se van a poner de acuerdo para poder llegar a este punto. Y jamás, sobre todo con la representación que tiene la derecha y la propiedad privada en nuestro país, difícilmente le van a quitar su propiedad privada, porque hay que llegar a acuerdos. Si usted tiene el pensamiento de derecha y decir, oh, me van a quitar mi propiedad privada, no se va a lograr por un tema de quórums también. Y además, también, sumar el hecho que están en acuerdos internacionales. Y los acuerdos internacionales son estatales, es decir, están en un contexto mucho mayor que lo que puede representar nuestra propia constitución. Y generalmente las bases de las constituciones de todo el mundo son los acuerdos internacionales, los tratados de derechos humanos, los tratados de libre comercio, los tratados de relación entre países. Son cosas que no se pueden romper más allá del estatus que nosotros tengamos, a pesar de que en nuestro país se rompen derechos humanos y nadie está diciendo nada, pero eso es asunto que vamos a conversar más adelante. Igual no es por ser insidiosa, pero por ejemplo, claro, como lo bien lo dice Ariel, es un acuerdo internacional que está por sobre la Constitución, y más aparte de eso me gustaría como tocar un poquito el tema, no sé si es molestia lo que me causa, o no sé, molestia, no, pero el logo, o sea, ¿cómo se dice? Rechazar para reformar, ¿qué vendría siendo? Eslogan. El eslogan, gracias. Siento que es como súper poco atinado, como realmente o sea, siento que la mayoría de la población sabe lo que significa rechazar, entonces no puedes poner ese eslogan sabiendo que realmente no es así, o sea, eso es vender algo completamente, una completa mentira, siento yo. Siguiendo. Sí, sumándome a las... Ay, perdón. Dale, Gay. No, quería sumarme a las palabras en realidad de la Maya, que también quería referirme a ese tema, porque yo lo encuentro súper como, perdón por la palabra, pero cara de raja, perdón el término, que no hay otro similar, que digan como rechazar para reformar, o sea, ¿qué cambio va a haber? Porque finalmente, ¿cuántos años llevamos tratando de hacer ciertas reformas y cuántos años siempre los mismos han dicho como que rechazan? Entonces, que ahora vengan con esto de rechazar para reformar, no sé. Como que siento que es muy, de verdad, muy carrera. Bueno, sigue siendo desmitificando el tema de las demoras, que también es un punto súper principal entre el faje y el rechazo, es decir, como, yo quiero soluciones ahora. Esto es verdad, va a funcionar como un doble congreso, que también es una de las grandes críticas que está haciendo el rechazo. Sin embargo, no son... Una cosa no quita la otra. Se van a seguir legislando cosas con el Parlamento activo. Independiente de la opción que gane, convención constitucional o convención mixta, van a seguir legislando. Las reformas se van a seguir sucediendo, la reforma de pensiones, la reforma carabinera, la reforma de previsión, a la ISAPRE, etcétera. Todas estas reformas que está planteando el gobierno se van a seguir realizando, porque no es un cambio, por ejemplo, que han sucedido en otros países. No lo vamos a negar. En Ecuador y en Bolivia y en Venezuela se toma esta idea de la asamblea constituyente como congreso único. Aquí no va a suceder eso. Aquí vamos a tener dos congresos efectivamente, uno completamente legislando la Constitución y otro con su poder parlamentario de aprobar y rechazar leyes. Así que las demoras también, que es una excusa, echémosle la culpa al Congreso.
no a la Constitución. Que el Congreso sea ineficiente no es culpa de la ciudadanía que quiere cambiar la Constitución o rechazarla. Es decir, hoy estoy en las listas de espera porque están votando por un gobierno que defienda la propiedad como la salud privada. Entonces ahí vamos viendo estos términos que vamos notando en la ideología, que hay que tratar de ir desmitificando para que este proceso sea lo más completo posible para toda la ciudadanía y sobre todo la gente que nos está escuchando. Sí, qué interesantes los puntos que plantean, chicos. Yo quería agregar a eso dos cosas que me llamaron la atención de la misma franja. En primer lugar, la amplia participación que han demostrado por el apruebo los trabajadores mineros en el norte de Chile. Dos fueron las federaciones, no recuerdo el nombre de una, pero tengo la de Federación de Trabajadores del Cobre, que participaron parte de sus dirigentes dentro de la franja del apruebo. Y también para una entrevista en la radio que próximamente va a salir, ustedes la van a poder escuchar, con don Gustavo Tapia, también presidente de la Federación de Mineros del Norte. Entonces, no sé, a mí me llamó mucho la atención eso, como cada vez está haciendo más, bueno, de a poquito resonancia que la gente minera, los trabajadores mineros y los trabajadores con jornadas excepcionales comiencen a participar. Y es parte de lo que vamos a hablar en el segundo tema. Pero para terminar con también quería hacer hincapié en la manera, perdón lo recursiva, pero el uso de recursos que han utilizado para las campañas me sigue haciendo ruido, que es muy desigual en cuanto, digamos, al presupuesto con el que disponen. Tengamos claro que, por ejemplo, yo creo que concordamos que la franja en la que participa la UDI es como muy elaborada, se nota mucho, como la imagen, los personajes. No sé si se entiende a quién me voy refiriendo, como se nota mucho la producción que hay detrás. En cambio, no digo que la de la prueba sea contraria, sino que distintas organizaciones se notan que no tienen los mismos recursos que, por ejemplo, la UDI, del rechazo de la prueba, da igual. Entonces me sigue haciendo ruido que sea una campaña bastante desigual monetariamente y eso más que nada. Dicho esto, si es que tienen algo que comentar respecto a esto, lo escucho, chicos. Pero si no, quería hacerle una pregunta con respecto a la misma franja. No, para agregar a lo que decís tú, Anne, antes de pasar al otro tema. Ya, dale. Para que sea una línea completa. Ya. Quería preguntarles cuál fue la participación que más valoraron dentro de las campañas. Cualquier tipo de personaje, etcétera. Los dejo abiertos a ustedes y también pueden comentar lo que les comenté recién. Bueno, para ir mezclando las dos respuestas, yo encuentro que el tema de los recursos es importante, sin embargo, no debería ser un impedimento. ¿A qué voy con esto? Como nosotros mismos realizamos este programa de radio con una producción bastante baja, los recursos inyectados no son tantos. Y creo que es un muy buen contenido, muy buen contenido. Aquí lo mismo pasa con la franja. Si tú tienes una idea clara y la puedes plasmar de la forma más sencilla posible. Por ejemplo, hay una que me gustó mucho, que es de alguien de la Facultad de Comunicación de la Católica, que es una que se llama Mete la Cuchara, que son como objetos de la cocina, explicando qué significa la Convención Constitucional, Constitución Mixta de la Constitución, y son objetos de cocina con ojos. Ya está. ¿Cuánto va a salir esa campaña? Son ojos, objetos de cocina tienes en tu casa y así, y creo que es una franja pero espectacular. Entonces creo que el tema de los recursos es importante, sin embargo ahí donde están las dificultades, donde nacen las grandes ideas, dicen por ahí. Entonces para mí no veo una campaña desigual, no veo una inyección de recursos que se vea como significativa para decir, oh, es que esta campaña está tan bien producida que no se obtienen a Brad Pitt. No, que sí, Brad Pitt te puede hacer llamar rechazo o votar por la opción que tenga la inyección de recursos. Entonces creo que no se nota tanto, sobre todo por la facilidad de las imágenes que tenemos ahora. La mayoría son imágenes de marchas, de fotógrafos que una cámara de un teléfono
ya tiene una producción mucho más elevada de lo que eran hace 20 años atrás. Entonces, como este acceso a la tecnología hacen que quedan unas campañas pero muy muy bonitas estéticamente. Ahí el problema es el tema del contenido. Pero creo que el tema de los recursos ahora es cada vez más reducido y además son estratosféricos. Será como un 90% de como aportes han sido hacia el rechazo y otro 10% hacia la prueba. Estoy hablando de memoria, lo siento. Pero que hay una diferencia más o menos así, pero creo que no se nota. Y respecto a la gente, por ejemplo, Gustavo Gatica no creo que haya cobrado. Fabiola Campillay no creo que haya cobrado. Entonces siento que esos son dos rostros que son la idea de cómo esta represión policial y todo lo mal que estuvo el tema de las manifestaciones sociales, de decir como, oye, esto está mal. Así que creo que yo me quedaría con estos dos personajes que son como icónicos respecto al tema de las manifestaciones sociales y todo lo que sucede ahí. Ahora sí, lo siento, tenía que desbloquear el sonido. Sí, sin embargo, igual yo siento que hay un trato desigual. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente todo lo que ha conllevado desde lo que pasó en octubre hasta ahora tiene mucha implicancia el juego y el rol que han jugado y están jugando los partidos políticos. Si se fijan, las franjas digamos franja, que duran más tiempo y que, digamos, tienen estos mayores recursos, principalmente pertenecen a de los de partidos políticos, y no hacían los de organizaciones sociales. A eso voy. No voy con que... Hoy estoy moviendo mucho la pantalla, perdón. No voy con que quizá pueda aparecer, no sé, Chayanne digamos, la franja de la prueba. Pero sí voy a que se le ha dado poca protagonismo a las mismas organizaciones sociales, que son las mismas que levantaron digamos, esta revolución, y puedan aparecer tan poco tiempo por una cosa de recursos dentro de la franja. Entonces, esa es mi cuestión, esa es como mi molestia de por medio. Ahí vamos con la crítica nuevamente a los partidos políticos. Porque los tiempos son definidos por la cantidad de votos que uno tiene en la elección anterior. Y ahí definen los comandos, las uniones, etc. Entonces, por ejemplo, la UDI y Renovación Nacional tuvieron mucho más votos en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces ellos tienen mucho más tiempo en la franja. Y, por ejemplo, Renalinco tuvo una cantidad de votos que le alcanzaba un 0,44 y el Partido Republicano para un segundo. Y se hizo una ley, también inédita, que es la donación de tiempo a organizaciones sociales. Ahí vamos viendo también qué partidos se ven comprometidos. Por ejemplo, Chile Digno, que el Partido Comunista y el Partido Progresista donaron todo su tiempo. Nada de lo que sale desde el comando Chile Digno es organizado por partidos políticos. Y creo que es un punto a favor de estrategia política. A diferencia del Frente Amplio, que ha dado muy poco tiempo a organizaciones sociales. La UDI ha dado muy poca participación a organizaciones sociales, y esas organizaciones sociales son los evangélicos. Dato. Lo mismo Renovación Nacional, teniendo mucho tiempo, lo único que hace es repartirse en los dos lados. Como tanto el lado de la prueba como el lado del rechazo. Entonces, ahí, primero, creo que ya es un punto muy grande que puedan participar organizaciones sociales. Y también la crítica a los partidos políticos para el tema de la aparición de gente en estos espacios. Y tenéis mucha razón, van en eso, que obviamente un sindicato, que una organización social no va a tener los mismos recursos que un partido político. Efectivamente. Y eso, creo que hay diferencias dentro de eso, pero al mismo tiempo, dentro de la adversidad se pueden generar las grandes ideas. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dices, que las organizaciones sociales tienen participación, pero se nota una diferencia. Sí, gracias Ariel por los comentarios. Quisiera ahora igual escuchar a las chicas. Gaby, si quieres comentar algo respecto a lo que estábamos conversando recién, o si directamente quieres responder la pregunta que les planteé anteriormente, que vendría siendo ¿cuál es la participación que valoraron ustedes más dentro de la campaña? De cualquiera sea. Respecto al primer tema, igual siento que lo han dicho todo. Quizás, no sé, decir que debería haber quizás un poquito más de regulación, de alguna forma que sea mucho más igualitaria la franja, y de esa forma, como decía Ariel, sea como más paritaria, por así decirlo. Pero aparte de eso, creo que ya está todo dicho.
Y con respecto a tu pregunta, yo creo que destaco la participación de Gustavo Gatica. Como decía la Maya al principio, si bien quizás es como de alguna forma un poco como apelar quizás como a la emocionalidad, de todas formas siento que fue como correcto el uso como del personaje de Gustavo Gatica, porque finalmente siento que representa como la lucha social, representa lo que buscamos, representa todo lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante y que es finalmente por lo que peleamos y que es finalmente como la forma por la que llegamos a lograr este como acuerdo por la paz y que logremos finalmente estar en que se desarrolle el plebiscito del 25 de octubre, así que creo que esa es la imagen que destaco. Sí, creo que yo también estoy como a favor de eso. Como bien dice la Gaby, es un icono de lucha y también de una persona que fue pasada a llevar de una manera horrorosa y que se evidenció como una época muy, pero muy crucial en Chile. El quiebre, pero creo que es el quiebre exacto o sea, no sé, no, el quiebre venía desde antes, pero a lo que voy es como a la parte más, no sé si dolorosa podría ser dentro de la historia chilena. Bueno, no hay parte más dolorosa. Me es difícil referirme a este tema. Y aparte quería señalar una campaña, la verdad no me acuerdo de quién era, pero había una campaña que era como como de monitos y a mí me llamó mucho la atención porque me encantan como las caricaturas y sentí que estaba muy bien hecha, pero no sé de quién era, no le puse atención a eso específicamente. Y eso. Lamento eso. Sí, muchas gracias. En realidad yo también concuerdo mucho con ustedes. Quizá la principal aparición de Gustavo fue lo que finalmente nos terminó, ya estábamos unidos, pero nos terminó encauzando en que finalmente el problema principal, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, o al menos desde mi postura, es la poca fiscalización que hay hacia Carabineros. Y por lo mismo, también me gustaría destacar la participación de Fabiola Campillay en la franja, también víctima de Carabineros, a pesar de que también, como decían las chicas y Ariel, Gustavo Gatica fue una víctima de trauma ocular. Fabiola Campillay también tuvo que recibir este tipo de tratos por Carabineros, como les decía, cuando el día 26 de noviembre, si no me equivoco, le lanzaron una bomba lacrimógena en su rostro. Hasta el día de hoy no se encuentran los responsables, sin embargo todavía hay un video circulando, que salió en ese momento, en donde uno de los carabineros dijo algo así como, ¿te la piteaste? Como te la piteaste, ¿verdad? Una cosa así. Entonces eso es lo que aún mantiene viva, digamos, la investigación, todavía no se encuentra con resultados, pero eso, quería destacar su participación dentro de la franja, la considero importante y significativa también. Dicho esto, chicos, ya es tiempo de pasar a otro tema que veníamos conversando, si es que no quieren agregar algo más. Queríamos hablar también sobre justamente la participación que se viene ahora en el plebiscito y el resto de las elecciones, sobre modificaciones a leyes y, digamos, proyectos de ley que se están conversando en este momento en la Cámara de Diputados, están en tramitación respecto al voto adelantado y al voto de personas con COVID. Ariel, ¿qué tienes para decirnos al respecto para iniciar esta conversación? Bueno, este proyecto de ley que tiene como objetivo principal, como decías tú, el voto adelantado para ciertas personas que no lo pueden realizar. Por ejemplo, gente que está en turno, que ustedes próximamente lo van a ver en una entrevista que vamos a subir, que es la gente de la minería, por ejemplo, la gente que está postrada, para poder como no concentrar toda la fuerza el día 25 de octubre. ¿Cuáles son los grandes peros con esto? El tema de la organización, el tema monetario, hay que pagarle a esa gente, y el tema de la organización, el tema de cómo vas a fiscalizar bien, por ejemplo, la gente con COVID, que era uno de los temas más importantes, el tema de la gente postrada, y que si solamente va a ser para personas como sectores industriales, o también vamos a incluir a las personas con COVID y las personas con dificultad de moverse. Entonces, creo que
para ir sacando mal el tema, lo que decía hace unos programas atrás, esto llega muy tarde. Muy, muy tarde. Esta discusión se ha generado hace 4 años, 6 años, mucho más. La gente de los recursos mineros siempre ha trabajado en turno. Siempre ha habido gente con dificultad de movilizarse. Ahora no se nota tanto porque el voto es voluntario. Entonces no va a haber una multa, no te van a cursar una multa si es que no vas a votar. Pero eso se ve reflejado en los bajos niveles de participación. Entonces, como el objetivo siempre es mejorar la democracia, a pesar de que nuestra democracia es súper ineficiente, pero que a poder realizar esta discusión, ¿cuántos? 20 días más o menos a la realización del plebiscito, creo que se debe seguir haciendo, pero ya pensando en las elecciones de noviembre, que son las primarias de alcaldes y gobernadores, las elecciones de marzo, que son las elecciones de los constituyentes, y de ahí para adelante. Que esto nos sirva como lección de decir, pensemos en la gran mayoría. Bueno, pensemos en toda la población en realidad. Pensemos en toda la población. Hay gente que no va a poder salir de sus casas porque tiene COVID. Hay gente que va a tener que ir a trabajar ese día cuando es un día irrenunciable, etcétera, etcétera. Así que la ley debería poder respaldar a esas personas, y con un voto adelantado, con un voto por correo, la implementación del voto electrónico no creo, pero estas primeras 2 opciones, o voto a domicilio también, pueden ser opciones. Voy para terminar contigo, Amaya, que el tema, y después decir, como todas estas personas tienen esta posibilidad y se tiene que empezar a hacer ahora, pero dudo que llegue para el 25 de octubre. Yo tengo una duda, como qué piensan, perdón, tomándome un poco de la palabra, ¿qué piensan del voto, no anticipado, el voto, ¿cómo se llama? El que uno delega, no se llama delegado. Sí, voto delegado. Es que lo acabo de buscar y tenía otro nombre. No, lo olvidé. No lo olvidé, pero tiene otro nombre. Ya. Ese voto, ¿ustedes qué consideran así como, lo consideran, no sé si legítimo es la palabra, pero como confían en que sea como posible o apto, que estaría bien? Si es que todo justificado, yo encuentro que ningún problema. Se habla mucho de la firma notarial. Sin embargo, yo creo que ese es un proyecto que debería pensarse cuando todo esté bien. Por lo mismo, las notarías, incluso es un gran problema con el tema de los independientes, que podemos conversar en otro momento, que es el tema del tema de la ida a la notaría, como también la idea de cómo respaldas esto del voto delegado. Y al mismo tiempo, si es que una persona con COVID, decir, vaya a salir a otra persona que tuvo contacto con ella, un problema, pero sí creo que sea válido para, no sé, elecciones presidenciales. Creo que sí, puede ser una opción. Yo estoy muy de acuerdo. Yo pensaba, es que lo pensaba como en el ámbito de que quizás podría ser algo difícil para la transparencia, como causar cierta desconfianza. No sé, les preguntaba en realidad de curiosa. Sí, o sea, hay que tener en cuenta igual que es un método que se aplica en otras partes. No recuerdo en este momento, si no me equivoco, en Corea y Finlandia. Más adelante les corroboro los países, pero claro, es algo que se hace, algo que se fiscaliza y que de acuerdo a las mismas personas que lo han tenido que utilizar por diversas razones, entendamos que esto no es porque, pucha, no quiero, no me da gana, o no sé, mando a alguien, sino que es por distintas circunstancias, lo valoran. Sí entiendo el punto de la Magis igual, que claro, generaría como cierta desconfianza, pero no sé, lo mismo me pasaba cuando empecé a conocer el sistema electoral de Estados Unidos, que también es como un voto por representantes, donde ellos finalmente son los que votan. Entonces, entendiendo eso y entendiendo, claro, el contexto que dice el Ariel, que debería sumarse a un contexto normal, en donde, entre comillas, normal, en donde ya podemos asistir sin riesgo a las notarías, etcétera, sería bastante fiscalizado y bueno, eso. A mí en lo personal me parece, pero más adelante. Yo considero que esta conversación que se está dando es en extremo tardía. Estaba revisando los boletines que suben al Congreso y recién se ingresó el día 8 de septiembre, si no me equivoco. Sí,
el día 8 de septiembre recién se ingresó este tipo de conversación al Congreso, fue impulsado por distintos diputados, entre ellas Camila Vallejo, que se repite bastante con este tipo de proyectos de ley, también Boric, Pamela Giles, entre varios más, pero tardía. Sigo encontrando tardía. Entrevistas también que he podido tener con distintas organizaciones, entre ellas Mujeres Feministas con Discapacidad de Chile. Una de sus participantes y representantes menciona también que esto es algo que vienen esperando desde hace mucho tiempo, lo mismo que Ariel, entendiendo que las mujeres feministas con discapacidad son personas justamente que se encuentran con dificultades para poder asistir a los recintos, entendiendo que no todos los lugares, porque se hacen en colegios las votaciones, entendamos, disponen con ramplas, alguien que los pueda asistir. Entonces eso me molesta más, y parte de esa conversación que les estoy comentando que tuvieron el día lunes y martes, si no me equivoco, en la Cámara de Diputados de la comisión, ellos plantean y ellos están clarísimos que esto no se va a poder implementar para el plebiscito. Entonces no nos sorprendamos después cuando como les decía, esto está en tramitación, pero no nos sorprendamos cuando lo aprueben, pero no se pueda para ahora el plebiscito. Esto está pensado para las elecciones más adelante. Y como decía el Ariel en antes también, el sector minero, que también viene reclamando esto desde hace bastante tiempo. Entendamos que las jornadas excepcionales son estas jornadas donde los trabajadores de las minas tienen que dirigirse a las minas, entendamos que un lugar muy lejos de la ciudad, por varios días para recién volver por otros más, digamos, como no entiendo bien el sistema de cuántos días exactos, pero es como 15 por 15, una cosa así. Entonces, cuando coincide para los días que hay elecciones, ellos no pueden ir a votar, claramente. Y lo que conversaba con, como les mencionaba, con don Gustavo Tapia, el presidente de la Federación de Minería de Chile, decía que, se los leo al tiro, tengo la cita aquí, consideramos que espérenme, que se me perdió. Ahí está. Necesitamos sentirnos parte de estos procesos. Entonces, como les comentaba, es algo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Si bien yo les consulté respecto a desde qué nace este sentimiento de querer participar, entendiendo justamente que tampoco van a poder participar en este plebiscito, como les decía, nace justamente con el estallido social. Ellos, claro, vienen solicitando, pero no lo sentían una prioridad. Y por esto mismo, cuando ellos se enteraron de que se iba a conversar dentro de la comisión este tipo de temas sobre el voto adelantado, y esto que venimos conversando, ellos decidieron decir, por favor, déjenos presentarnos nosotros como asociación, digamos como federación, y plantar nuestra postura. Entonces, ellos ven la necesidad a partir, claro, del estallido, porque les resurge esta idea de que necesitamos ser parte de esto, y eso es lo que están solicitando ellos ahora. Ya para terminar, con esto, porque estoy alargándome mucho, quería saber la opinión de la Gaby, justamente de lo que plantea primero la Mayis, y qué más tiene para comentarnos respecto al tema. Recordarle a la Gaby que lo que planteaba la Maya es que pensaba sobre el voto delegado, que no recordamos el nombre, pero se entiende a qué se refiere. Sí. Bueno, en realidad yo creo que me sumo un poco a las palabras que mencionaba Ariel al principio. Siento que cualquier cambio se podría hacer, pero claramente no para el plebiscito, pero basándonos en experiencias de otros países que sí aplican otros métodos de votaciones, quizás sí se puede hacer, pero claro, tiene que ser un proceso, tiene que ser un cambio como por etapas, viendo qué es lo mejor, qué es lo peor, qué va a funcionar y qué no. Entonces, siento que se podría aplicar y no veo por qué podría como ser una mala opción lo del voto que mencionó la Maya, como voto delegado. Así que estaría de acuerdo en que se aplicara y, repito, siento que cualquier cambio se puede hacer, pero siempre con tiempo, y para el plebiscito dudo que se logre algo. De hecho, les quería comentar que para una noticia que me tocó hacer para la universidad, justamente me tocó ver una de las comisiones que veía el tema del voto por correo, que había presentado Andrea Parra, si no me equivoco. Y bueno, vi la comisión y ahí se presentó el ministro secretario general de la presidencia, Christian Monkeberg, creo que se dice. Y claro, en esa comisión él planteaba esta idea de que nuestro sistema
cito, nuestro sistema electoral funciona bien, pero cualquier innovación debe hacerse con mucho cuidado. Y finalmente agregaba que se pretendan hacer modificaciones en las reglas del plebiscito que se viene ahora en un par de semanas más, era altamente inconveniente. Esto ya lo decía, esto lo hice el 7 de septiembre. O sea, a principios de septiembre él ya planteaba que era súper difícil hacer modificaciones para el plebiscito, así que yo creo que para ese proceso ya no va a haber ningún cambio, pero creo que puede servir como antecedente para futuros procesos electorales y que finalmente se logren aplicar otras medidas, porque al final estamos discriminando a un grupo grande que siempre ha tenido dificultades para asistir, como mencionaba la Vane, el grupo de la minería, que para mencionar ese tema, claro, ellos tienen turnos que dependen de cada persona, pero algunos tienen, no sé, se van 15 días y vuelven una semana, y es así, o sea, si te topa con festividades, con feriados, da lo mismo. Ese es el sistema y no se cambia. Entonces, claro, ahí sería importante que a futuro, a raíz de esto como antecedente, se puedan implementar otras formas de votación. Eso. Bien, Maggie, ¿querías mencionar algo? Si no, para darle la palabra a Ariel. O sea, yo respecto al mismo tema, como siento una pena profunda, creo que es la palabra, porque es algo tan básico que están pidiendo. Es así, de básico, es lo mínimo. Entonces siento que, por un lado, que bueno que haya aparecido esta instancia para que por fin se pudiera empezar a legislar y a tramitar un protocolo para que personas en situación de discapacidad puedan ir a votar de manera mucho más, o sea, puedan votar, ejercer su voto de manera mucho más fácil que el voto asistido, que como bien dijo la Vane, no siempre se dispone de personas que te puedan asistir contigo. Entonces creo que es de suma urgencia y bueno, eso ustedes ya lo han dicho todo. Sí, antes de darle la palabra a Ariel, quería agregar algo que me parece sumamente importante, de que también nos han hecho responsable, bueno, entendiendo que la discusión va tardía y eso ya quedó claro, es la situación de los estudiantes universitarios principalmente y también la de los secundarios, algo que quizá no tocamos aquí, nos faltó conversar sobre el tema de los secundarios, la posibilidad de que ellos también se incorporen a este proceso constituyente, digamos, a partir del plebiscito. Pero quería hacer hincapié justamente en la sesión que tuvieron el mismo día lunes que me tocó ver, como les decía, en donde apareció la representante de los estudiantes en ciudades extremas, no recuerdo el nombre exacto, me parece que es como estudiantes en ciudades extremas. Son estudiantes que finalmente son del sur, muy, muy, muy sur de Chile, etcétera, y estudiantes que estudian acá en Santiago, pero no son de Santiago, y debido a la pandemia se tuvieron que regresar a sus casas fuera de Santiago, y no pueden modificar el plazo, perdón, la sede electoral que ellos ya seleccionaron previamente. Si recuerdan, entre marzo y junio se abrió un periodo para poder cambiar el sitio electoral. Y claro, ellos pensando en que, y nadie imaginándose la magnitud de lo que vendría la pandemia a partir de marzo a abril, cambiaron su sede para votar acá en Santiago, entendiendo que iban a estar en clase, entonces no veían el problema. Pero cuando se cerró y cuando nos dimos cuenta de la magnitud que estaba teniendo la pandemia, ellos ahora se ven imposibilitados de poder votar, y es importante ese voto, digamos, joven que va a hacer falta en las elecciones. Ariel, te doy la palabra si quieres comentar algo respecto a esto, lo que estaban hablando las chicas. Sí, bastantes cosas. Partiendo, me da una rabia gigante cada vez que el Congreso no se pone de acuerdo en nada. Porque vean las fechas, lo dijimos aquí en 2 minutos. La Vane dijo que un proyecto de ley se presentó el 8 de septiembre, que era el del voto adelantado. Y el 7 de septiembre estaban discutiendo el voto por correo. No le encuentro lógica de decir, ¿por qué no presentamos uno bien hecho y lo discutimos entre todos? Eso se llama política, se llama hacer política. Entonces, si dicen que el voto por correo, que el voto delegado, y que el uno lo presenta RN, que el otro lo presenta la UDI, que el otro lo presenta el Frente Amplio, que la Convergencia Progresista,
todos presentando proyectos distintos, primero, se van a hacer discusiones innecesarias, porque ya vimos que rechazamos el primero, ¿para qué vamos a rechazar el otro? Es cuestión de lógica. Entonces es una cuestión que da mucha rabia de que el Congreso actual no se pone de acuerdo en nada, con cosas tan básicas, que lo más posible es que unan a todos. A todos y todas se pondrían de acuerdo en decir, ellos necesitan votar. Entonces, pero no, es el orgullo político de decir, este proyecto lo presenté yo. Y está mi nombre ahí. Entonces eso me da una rabia gigante. Porque para eso están los políticos, para generar acuerdos y decir que el Congreso Nacional legisló correctamente esto. O la misma presidencia, que también ha puesto muchos peros en esta situación. Entonces, en esto, como fallas políticas, me da mucho problema. Y tampoco exijamos de más al Congreso. Yo siento que lo que dice la Vane respecto a los estudiantes de región es algo circunstancial, por el hecho que se dio la pandemia. Si tú hubiera estado normal, el 25 se hubiera votado. Incluso tuvo que pasar una pandemia mundial para que discutiéramos personas que no pueden ir a votar. Porque salieron la gente, oye, ¿qué pasa con la gente con COVID? Y ahí recién vimos, oye, pero también está la gente con situación de discapacidad, etcétera, etcétera. Ahora, los mineros también, la gente de la industria, ahí recién tuvo que pasar una pandemia mundial para que lo discutiéramos. Entonces yo creo que esto es circunstancial. Entonces la gente de región, a mí también me tocó vacaciones en unas elecciones, y no voy a decir, oye, ¿sabes que yo estuve en el extranjero y pude haber votado ahí? No, porque es algo circunstancial. Entonces, si es que no hubiera sucedido la pandemia, qué bueno que se cambiaron a Santiago, y el tema de las comodidades, el tema de los viajes, y sobre todo comunas extremas. Por ejemplo, yo tengo una amiga de Chillán que va a viajar a Santiago para poder votar, pero eso sí, daría un poco más de permiso solamente el 25 de octubre o la semana del 25 de octubre, sobre todo con los permisos sanitarios. Como el tema de los cordones sanitarios, quizás las haría un poco más permisivo y ahí sería como una solución. Por ejemplo, para los traslados, para gente que, por ejemplo, que es de Serena, que es de Chillán, Concepción, como ciudades grandes o espacios grandes que pueden viajar a Santiago, pero no se ven imposibilitados respecto al tema de los cordones sanitarios. Entonces, quizás esa podría ser una pequeña solución, pero con casos circunstanciales, por ejemplo, la gente de Calama, de Arica, que tiene que viajar a Santiago y no puede viajar por el tema de las distancias o por el tema de los vuelos. Creo que es algo completamente circunstancial y creo que es mucho más importante discutir y concentrarnos la energía del Congreso Nacional en la gente con discapacidad, gente con COVID y gente que trabaja como en las ciudades y no puede por la imposibilidad del trabajo, porque están obligados a ir a asistir. Sobre todo con empresarios que no paran y sigan funcionando, sobre todo el sector minero, que es un sector sumamente explotador. Para poder discutir esta situación, así que yo concentraría mi fuerza ahí, y lo de los estudiantes de región me da mucha lata, pero creo que es algo completamente circunstancial a diferencia de esto que nos puede servir de aquí para adelante. Sí, bien, chicos, ¿quieren agregar algo más respecto a este tema? Sino para ya ir cerrando con el último tema, que es bastante cortito igual. ¿No? No los veo, así que asumiré que dijeron que no. No. Ya. Como les comentábamos al principio del programa, como nos adelantaba la Amayis, vamos a conversar sobre el tema de Carabineros, que se acerca, digamos, la reforma. Se está conversando actualmente en el Senado, y parte de ello involucra, como bien dice el ministro del Interior, don Víctor Pérez, una unidad coordinadora para reformar Carabineros. Esta estaría constituida, de acuerdo a sus palabras, a mediados de octubre, y eventualmente sería integrada por 10 personas. De esas 10 personas, 5 serían especialistas independientes, y el resto de las personas serían representantes de la Subsecretaría del Interior y Prevención del Delito, además de funcionarios de los ministerios de Justicia y Hacienda y de la Mujer. Ya sin más, para no llevarme tanto a palabra, les doy el pase a la Gaby para que comente un poco respecto a esto, cómo surgió, y justamente lo que nos encontramos hoy en día. Hoy día estamos grabando día sábado, justo lo que ocurrió el día de ayer con un joven en las manifestaciones que se estaban dando cerca de Plaza Dignidad. Gaby, ¿qué tienes para comentar respecto al tema? Esperemos un poquito, que no había abierto el drive.
Sí, también no te preocupes, si tenemos esa información ahí, por mientras le voy a dar el pase al Ariel para que luego siga la Magis y la Gaby para que ordene ahí. Bueno, más que agregar respecto a lo que decía la Vane, que es como cuáles son las bases de la reforma carabinera. Número 1. Especialización de las funciones policiales, orden público con altos estándares de respeto a los derechos humanos, mayores niveles de la profesionalización de la función policial, control financiero, disciplinario, formacional y una carrera policial basada en el mérito. Entonces esas serían como las bases de una reforma y también serían las bases de la discusión de esta, se me olvidó el nombre, unidad coordinadora de la reforma Carabineros. Y esa sería como la base que se viene discutiendo desde hace ya bastante. Pero creo que voy a ir a comentar después, pero que las chiquillas sigan entregando información para después ir con la opinión directa de toda esta situación. Dale, Magis. Bueno, aquí estuve leyendo respecto a las propuestas que se incentivaron dentro de esta reforma. Y claramente, como bien decía el Ariel, lo que puedo ver aquí es que son 5 así como las grandes, y era de asegurar la mejora de niveles de profesionales, como bien se dijo antes, la especialización de la funcionalización de los policías, mejorar la capacidad institucional, pero ya, como ya lo dijo el Ariel, así que no lo voy a repetir, les quería comentar algo que pasó, o sea, no, una noticia que igual siento que tiene sentido, y es que las postulaciones para ser carabinero bajaron un 71%. Se dice y se cree que es netamente por el estallido social. Eso quería atribuir, y bueno, respecto a lo que ocurrió ayer con el joven de 16 años, bueno, todos lo vimos. Y no me gustaría mucho referirme, siento que la forma, me gustaría tocar más que nada cómo lo representaron lo representaron los periodistas, las comunicaciones. Lo siento, se me traba un poco la lengua, porque vi en muchos titulares como se cayó, y me molestaba muchísimo ese término porque no se había caído, lo habían empujado y se veía en el video. Y también como un poco, no sé si aplicar al sensacionalismo, pero no sé qué piensan ustedes respecto a la imagen, como ponerla de portada, de el cuerpo ahí, o sea, siento que es algo muy crudo. Y no sé, no sé si lo hubiese puesto yo por lo menos como portada, no lo sé. Yo quería agregar unos datos antes de pasar como al otro tema para complementar un poco la información con respecto a lo que mencionaban los chiquillos. Encontré una noticia de BioBio que esta se publicó el martes 29 de septiembre y dice que el ministro del Interior, Víctor Pérez, confirmó ese lunes que la unidad coordinadora para la reforma de Carabineros, que bien mencionaron y explicaron los chiquillos, se constituirá a mediados de octubre. Así que eso dijo, esos han sido los avances, porque bueno, justamente cuando propusimos hablar sobre este tema, yo empecé a buscar noticias y como que tampoco he tenido muchos avances desde que esto se anunció. Y por otro lado también quería agregar que después de esa noticia, el día de ayer, viernes 2 de octubre, esto fue antes de que pasara todo el tema con el chico de 16 años, salió una noticia en Tele 13 que el INDH se reunió con el ministro del Interior para justamente solicitar los avances en la reforma Carabineros, porque como bien decía anteriormente, como que al final no ha avanzado mucho durante el último tiempo, y ya estando a un año del estallido social, creo que es claramente necesario, y finalmente coincidió con todo lo sucedido ayer con Carabineros, en que lanzaron a un menor de edad al río Mapocho. Así que en primer lugar eso quería agregar. Y con respecto a lo que preguntaba la Maya, no sé, la verdad yo en lo personal creo que igual es una imagen súper fuerte, además de que es un menor de edad, que en lo personal yo no habría puesto como casi que de portada en las noticias, y mucho menos para poner que se cayó.
considerando que minutos más tarde, yo creo que fue como casi instantáneamente que se empezaron a publicar todos los videos en los que se veía claramente que el niño era empujado por carabineros. Y aún así yo me di cuenta que muchos medios, después de que ya se publicara eso, seguían poniendo que el niño se había caído. Y bueno, hasta el día de hoy que hicieron un punto de prensa, no recuerdo quién fue el que hizo el punto de prensa, que fue uno de los generales de carabineros, que bueno, él mencionaba que no descartaban que, digamos, Carabineros habría como tenido la culpa, entre comillas, pero de todas formas en un principio declaran que hasta el momento lo que saben es que el joven perdió el equilibrio, teniendo las grabaciones que están publicadas en todas las redes sociales y en las que se ve claramente que lo empujan. Así que bueno, eso quería agregar. Efectivamente, como dicen las chicas, la Gaby y la Amaya, dentro de lo que la misma línea que preguntaba la Mayis, hay una falta de criterio y falta de prudencia constantemente por este tipo de situaciones, digamos, donde existen víctimas y a veces victimarios, como sucedió ayer con Carabineros y este chico este chico joven de 16 años, perdón, que se repite mucho, lo hemos visto sobre todo para lamentables acontecimientos de femicidios, tanto dentro de nuestro país como en otros. Muy resonante fue el tema para los femicidios que ocurrieron en México. Fueron muchos, donde la prensa utilizaba imágenes totalmente crudas de las víctimas. Entonces, claro, más allá de conversarlo y saber nuestra postura, yo creo que está clara. Nosotros como periodistas intentamos aspirar a no ser como ese tipo de prensa, digamos, no sé cómo llamarlo, pero como tan, la Maya dijo la palabra, pero como tan... sensacionalista, amarillista. Muchas gracias. Sensacionalista. Entonces, eso, respecto a ese tema. Ariel, ¿quieres comentar algo sobre eso o seguimos dando información respecto a lo que estábamos comentando primeramente? Yo encuentro que información ya hemos dado bastante. Pero para seguir complementando lo que decía la Gaby, que se generó un punto de prensa del general Enrique Monraz, jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros, que dice: cuando el personal de Carabineros va a intentar detener a estas personas, uno de nuestros carabineros intenta detener a un joven. Este pierde el equilibrio y cae por la baranda del puente Río Nono a la ribera del río Mapocho. Y esto fue publicado hace 2 horas en Tele13, en su Instagram. Y aquí va nuevamente una crítica al órgano estadual, a la eficiencia del Estado de Derecho con nuestros 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. La reforma Carabineros, primero, ya sigue siendo ineficiente. Es algo sumamente ineficiente, cuando más que una reforma debe haber una reestructuración. Pero con este Congreso Nacional y con este Poder Judicial y con este Poder Ejecutivo, que el Ministro del Interior es un alcalde designado por la dictadura, no me espero nada. Esta institución de Carabineros viene con problemas de antes. Caso Catrillanca, caso Huracán, desfalco de Carabineros. El desfalco más millonario de la historia de Chile es de Carabineros. Una cantidad de millones impresionante. Y tenemos culpables solamente Bruno Villalobos, que salió del cargo, el director general de Carabineros anterior también. Y aquí lo mismo con el tema del estallido social. Aquí yo quiero como persona quiero que Carabineros funcione. Es una institución que nos debería entregar seguridad, pero no lo está haciendo. Nos estamos siendo totalmente inseguros y al mismo tiempo Carabineros nos está aprendiendo. Nosotros, esto lo subí en mis redes sociales, que nosotros grabamos un programa el 8 de febrero. Y estamos conversando lo mismo que conversamos lo mismo que estamos conversando ahora. Ese fue un programa contextualizado para el fallecimiento de el Neco Mora, el hincha de Colo-Colo, que fue atropellado por un camión por un carro lanzaguas de Carabineros. A esto le podemos sumar este joven que también fue atropellado por dos zorrillos. Y así puedo nombrar un montón de cosas, pero que ustedes pueden buscar. Las imágenes están y todo ahí siempre está bien plasmado, pero no vemos una autocrítica de la autoridad y tampoco vemos un apuro del poder legislativo.
Yo soy muy creyente del poder que tienen las autoridades, por algo están ahí. Nosotros como ciudadanía podemos publicar las imágenes 1000 veces en Instagram. Podemos hacer campañas. Podemos hacer una campaña de visibilización, pedir que salga Mario Rosas del poder de Carabineros, pero no va a lograr nada. Porque si las autoridades siguen defendiendo como las violaciones a los derechos humanos, escuchar a la derecha decir, oye, ¿qué pasa con Venezuela? Que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela, que en Venezuela, que en Venezuela. Sin embargo, cuando están pasando las cosas acá, hacen oídos sordos y ojos ciegos. Y ven, y están los datos, están los informes de la ONU, hay 4 informes que se violaron derechos humanos en Chile y ha habido impunidad. Aquí tenemos una información que me sale de Cooperativa que dice, protestas registran 8.500 casos de violación a los derechos humanos y 16 carabineros de baja. 16. Tenemos el caso de Fabiola Campillay, que ya está en prisión preventiva, pero es porque casi que se le mató. Si ese es un tema de impunidad por parte de Carabineros, me acuerdo que lo discutimos en ese programa, yo lo escuché ayer, que había sucedido un mismo hecho, un cuasi delito de homicidio por atropello, que había sido un encapuchado y había sido un carabinero. El carabinero fue dejado en libertad y el encapuchado tuvo prisión preventiva. Entonces esta impunidad a Carabineros hace que todo el sistema esté fallando, ejecutivo, legislativo y judicial. Y una de las bases, volviendo a la conversación del principio, es el cambio de la Constitución. Porque Carabineros es una institución que funciona con una mentalidad militarizada. Carabineros no puede marchar en una parada militar. No puede. Porque como una institución que tiene una mentalidad militar, te va a defender. Entonces, para mí los cambios en Carabineros tienen que ser una reestructuración completa. Y si no, vamos a terminar fallando y fallando y fallando y fallando, teniendo sin seguridad pública. Y la seguridad pública es una de las bases de una sociedad. Y si nadie quiere ser carabinero, creo que algo está fallando. Que haya caído un 71%. Es decir, nadie quiere ser carabinero. Nadie quiere ser carabinero. Entonces eso yo lo encuentro terrible. Por lo mismo, porque no puedes salir seguro a la calle. ¿Sabes? Me acuerdo cuando yo era chico decía, cuando veas a alguien, pídele ayuda a un carabinero. Pero ya no puedo hacer eso. Yo le voy a decir a mis hijos, si es que la cuestión sigue igual, que vayan a donde un carabinero porque lo más posible, o que no lo pesquen, o que esté corrompido, o que tenga un montón de cosas más. Así que para mí la reforma de Carabineros es ineficiente, es necesaria, aún así. Son parches que se pueden ir arreglando, pero que la discusión, más que gritar improperio a Carabineros, es que la indignación es saber que hay que cambiar. Y una de las cosas es la Constitución, y segundo, son nuestras autoridades. Porque no puede que una autoridad siga defendiendo a Carabineros, que Mario Rosas siga estando ahí, siendo que está el Ministerio del Interior, y alguien designado por una dictadura militar, que hace que toda esta transición quede en nada. Si seguimos con gente, sobre todo ley de negacionismo, que podemos conversarlo en otro capítulo, tiene que ser necesario. Porque si no, no vamos a avanzar nunca. O si no, vamos a tener que esperar, lo que siempre digo, vamos a tener que esperar que nosotros seamos padres, gobernantes y profesionales. Y con eso cierro. No, nada. Bueno, muchas gracias, Ariel, por tus palabras. Totalmente necesarias a mi criterio. Ya sin nada más que agregar respecto al tema, entendiendo que estamos de acuerdo, me imagino que las chicas igual, si no igual pueden levantar su voz y conversar ahora. Para ir finalizando ya con el programa y con este tema, agregar que, como mencionaba un poco la Ariel, esta mesa coordinadora o unidad coordinadora tendrá un plazo máximo de 15 días para empezar a funcionar y otros 60 para elaborar un informe sobre el marco vigente que rige el funcionamiento de Carabineros. Dentro de esta línea, el ministro, como les mencionábamos antes, agregó que el director de Carabineros, don Mario Rosas, presentará durante estos días un plan especial sobre el funcionamiento de su mando, el cual deberá ser aprobado por la cartera del gobierno respectiva y ambas cámaras antes de convertirse en ley. Entonces, no sé, desde mi perspectiva la reforma no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente, sino a la reestructuración total de la institución.
Chicas, ¿tienen algo más que agregar? No. Yo quería agregar una información pequeñita que salió, creo que hace poco, porque fue hace media hora subida en Mega Noticias por lo menos, y es que al parecer el ministro del Interior hizo un punto de prensa con respecto a todo lo que pasó el día de ayer, y en verdad quería mencionar lo que dijo, y es que mencionó, abro comillas, condenamos todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos y creemos por lo tanto que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros. Y con respecto a eso quería mencionar que esperamos que la investigación no sea extraña, que tome los videos que ya están en redes sociales y que ya todos vimos. ¿Por qué digo esto? Porque vi un video en la mañana que el ministro Pérez estuvo en un programa de la red, que no recuerdo el nombre, pero era un programa de conversación en el que estaba justamente conversando sobre este tema. Y claro, justo le preguntaron si es que los carabineros llevaban como la camarita, la GoPro, y él como que mencionaba que la llevaban por la zona como del pecho, entonces como que tampoco se apreciaba tanto porque era como entre el forcejeo y la cuestión, entonces esperemos que no suceda nada extraño con ese tema tampoco, y bueno, eso quería agregar como un poco de información con respecto a lo que ha planteado el ministro del Interior. Muchas gracias, Gaby. Sin más que agregar, entonces, estaríamos finalizando el programa. Fue un programa bastante repleto de información, de opinión, más que nada. Estamos a la espera de estos temas, vamos a quedar muy atentos. Como les mencionábamos en un principio, son temas que se están conversando, no hay nada definido todavía, así que vamos a estar probablemente el próximo programa hablando sobre las resoluciones que han tenido esto o cuál ha sido el avance. Como si ustedes son nuevos en nuestro programa, les informamos que al finalizar nuestro programa nos damos unos minutitos para comentar ciertos temas que salen un poco de esta pauta, más o menos, digamos, seria e informativa, para quizá para botar un poco de, digamos, las malas energías y lo intenso que significa hablar este tipo de temas, donde de por medio hay mucho abuso, mucho, digamos, mucho, no sé cómo llamarlo, pero creo que se entiende la palabra, como demasiada información. Y queríamos dar un espacio de distensión en estas últimas dos secciones, son bien cortitas, en donde nosotros exponemos una noticia freak durante la semana que hayamos revisado o la palabra cierre que sintetiza lo que hemos conversado hoy o la misma semana. Quería partir contigo misma, Gaby, si es que tienes tu noticia freak o para pasar al tiro con nuestra palabra de la semana. Sí, quería, con la noticia freak, en verdad, esta semana un poco diferente en mi caso, porque quería destacar uno de los cuentos que salió en Santiago en 100 Palabras, que yo creo que lo vieron porque estuvo rondando harto por las redes sociales, que es de una niña de 15 años que se llama Josefa Salgado, y es un microcuento, así que quería leerlo, así bien rapidito porque es muy bueno. Y el texto se titula Soy una pirata y ganó el premio al talento joven. Y dice, estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijera nada. Era una carabinera. Creo que es un texto, o sea, un microcuento que hay que destacar, representa claramente todo lo que sucede durante el estallido social. Creo que es muy fuerte, a pesar de tener ¿cuántas líneas? Como 6 líneas. Así que eso, en verdad, felicitar a esa niña que logró representar en muy poquito espacio una de las mayores problemáticas que hubo durante el estallido social y una de las mayores como protestas que se realiza hasta el día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Maíz, ¿tú quieres seguir con tu noticia freak de la semana? Sí. Bueno, la mía se sale completamente del marco. Y es que Zac Efron vuelve a las pantallas. Protagonizará una película basada en el libro de Stephen King, Firestarter. Y esta será desarrollada por Universal Pictures, Blumhouse Productions y With Road Productions. Bueno, la historia trata más o menos de una niña
que desarrolla habilidades pirocinéticas y es secuestrada por una agencia secreta del gobierno que quiere aprovechar su poderoso don como una arma. Así que ahí estaremos viendo a Zac Efron nuevamente en pantallas. Muy bien, Maíz, muchas gracias. Ariel, ¿tienes tu noticia de la semana? Sí, estoy entre la Gaby y la Maya, como Spreak, pero no tanto. Que es que, bueno, en un contexto electoral, Donald Trump y Melania Trump tienen COVID-19. El mandatario norteamericano fue incluso llevado de urgencia al hospital, a un hospital militar en helicóptero, que nos hace mantener expectantes el futuro de el presidente norteamericano. No vamos a decir posturas, pero creo que lo hemos conversado. Bueno, no hemos conversado tanto de la elección norteamericana en nuestro programa, pero deberíamos empezar a hacerlo, producto que también esta semana fue el circo, vamos a denominar el espectáculo del debate entre Joe Biden y Donald Trump, que se interrumpían, se trataban de payaso, el hijo lo trató de drogadicto, una discusión de cabros chicos, pero impresionante. Si esto pasa acá en Chile estaríamos un fire, pero en Estados Unidos parece que es bastante normal. Así que, bueno, a la expectativa de alguien que no usaba mascarilla, que no confiaba en el COVID-19, se contagia. Así que a estar el karma. El que podríamos denominarlo karma, no soy muy creyente del karma, solamente de la irresponsabilidad. Pero sí, creo que es una noticia bastante llamativa que Trump tenga COVID-19. Muchas gracias, Ariel, por tu noticia. Sigo yo y luego seguimos con sus palabras de la semana, así que vayan pensando bien. Mi noticia tiene que ver con el mundo de la música. Mi querida Blackpink, en verdad no soy fan de la música K-popera, no soy para nada K-popera, pero me gustan mucho sus videos, soy muy fan de Blackpink, me encanta. Subieron su videíto, se llama la canción Lovesick Girls, y lograron posicionarse en el puesto número 1 de YouTube en tendencias. Me fue súper bien, está muy bonito el video, así que vayan a echarle un ojo si es que les gusta igual que a mí. Dicho eso, vamos a pasar con la última parte de este programa, que vendría siendo la palabra de la semana, que resume un poco cómo nos hemos sentido, qué hemos visto y cuál ha sido el panorama y un poco más o menos qué esperamos para lo que sigue. Gaby, ¿quieres partir? Ya, la estoy pensando, pero yo creo que se resume un poco en como la rabia que siento. En verdad yo creo que se basa totalmente en lo sucedido ayer, como que no me puedo salir como de esa línea porque como que me dejó demasiado choqueada. El video, los primeros videos que salieron, saben que como que no sé, me dejó muy, muy afectada el tema, así que creo que esa es como mi palabra, que seguimos con lo mismo. Vi en muchas fotos de Instagram o gente que comentaba, estamos a un año del estallido social, a un año de que se cometieran un montón de violaciones a los derechos humanos y sigue pasando exactamente lo mismo, así que eso, rabia, y ojalá de verdad que hagan cambios, sobre todo considerando que se viene el aniversario del estallido social y no sé, en verdad esperar que no vuelvan a suceder cosas como las que pasaron hace un año o como la que pasó el día de ayer. Ay, sí, lo siento. Muchas gracias, Gaby, por tu reflexión. Sin duda, sí, ha sido una semana de mucha rabia y mucho recuerdo, mucha memoria, justamente con lo que venimos arrastrando de septiembre, el mes de, digamos, la memoria. Ariel, ¿quieres seguir tú con la palabra? Sí, esta vez voy con dos. Voy con inoperancia e irresponsabilidad. Siento que son dos frases que marcan todo el sentido que está sucediendo, sobre todo con el Congreso y el Poder Ejecutivo. Vemos primero una ley que se discute en septiembre cuando el plebiscito era en abril. También vemos una autoridad de carabineros que no ha sido reformada, que la reforma carabineros, muchos diputados de oposición tuiteando, diciendo, ¡ay, qué responsable es lo que está haciendo carabineros cuando tienen que trabajar! Eso es lo que me da mucho más rabia. Sobre todo de la oposición, que ya te creo del oficialismo, pero también la oposición es una gran mayoría en el Congreso y no están haciendo absolutamente nada. Ya vamos a cumplir un año, tenemos los informes,
tenemos las imágenes y también dar el tema de la irresponsabilidad de los medios de comunicación, algo que se me olvidó en mi discurso respecto a Carabineros, que siempre hay que tener respeto por la víctima. Esta semana nosotros para un ramo tuvimos que ver la película The Post. Y hay una frase del final que es muy llamativa, muy interesante, que es: uno tiene que servir a los gobernados y no a los gobernantes. Y eso también incluye cuando es pasado a llevar la integridad de una persona. Entonces, que las imágenes existan, muy agradecidos porque así se puede demostrar. Pero sin embargo, no es para generar chakra. No es para llegar y compartirlas muchas veces. Yo la vi fácil 100 veces con 100 personas distintas. Y creo que aún así hay que tener responsabilidad de las cosas que uno sube. Y de esas 100 personas solamente una puso precaución con las imágenes. Entonces, siempre hay que ser responsable. Si uno critica los medios de comunicación, tiene que también ser responsable de lo que uno dice. Sobre todo que uno también es un medio de comunicación. Uno también transmite, uno también tiene el poder en sus redes sociales. Y pues también por eso uno lo hace, para difundir. Pero también hay que ser responsables como uno para que también después se exprese en la autoridad. Los cambios siempre se parten por casa. Así que creo que voy con esas dos frases: inoperencia e irresponsabilidad. Yo Magis, perdón. Tranqui. Yo concuerdo con el Ariel respecto a eso, es muy importante, somos nuestros propios medios. Creo que como estamos tan globalizados, la información es así y tenemos la responsabilidad también de, más que nosotros como futuros periodistas o periodistas actuales, como quieran llamarlo, todo el mundo tiene como ese rol de informativo de alguna manera. Así que hay que ser cuidadosos con eso y yo creo que mi palabra va a ser fortaleza, porque va a ser lo necesario para pasar este octubre tan hardcore que se viene, ¿no? No sé cómo decirlo en otras palabras. Siento que lo que aconteció ayer, de verdad espero que no, que sea lo último, pero no sé, yo siento que se vienen cosas brígidas, perdonando la expresión, y también harta fortaleza para el plebiscito que se viene con todo. Esa es mi palabra. ¿Vane, la tuya? Gracias, May. Sí, yo creo que mi palabra va más con el análisis que hemos hecho durante el programa ahora. Tiene que ver más como con el atraso, que es algo que mencionaba el Ariel, como todo lo retardado que ha sido las discusiones que recién se vienen dando en el Congreso y en el gobierno en sí respecto a algo que, como decía el Ariel, estaba agendado para abril. Pero eso, no quiero agregar mucho respecto a mi palabra, creo que se da por entendida con todo el análisis que hemos hecho en el programa. Y eso, chicas, ¿quieren agregar algo más, Ariel? ¿No? No. Gracias por responder, porque no lo veo. Bueno, eso sería entonces lo que conversamos hoy día. Muchas gracias por haber llegado a este punto del programa, si es que siguen acá. Le mandamos un saludito a la Tami, que no pudo estar hoy, pero que está en nuestras mentes y corazones. Así que eso, chicas, si quieren mandar sus saludos como quieran, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y esperarnos nuestra próxima semana con otro nuevo capítulo respecto a lo que va a acontecer durante estos días. Eso, chicas, que estén muy bien. Chai. Adiós.